Para explicar el Evangelio vamos a leer la carta de Efesios, un texto muy conocido por muchos. Muchos lo conocemos, los creyentes. Efesios capítulo 2. En el capítulo 1 el apóstol hace un saludo a los creyentes de allí Éfeso. Le llama a los santos y los fieles. Y luego él empieza alabando a Dios, elogiando a Dios, hablando bien de Dios, por lo que él ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y las bendiciones son que Dios nos ha escogido. Y nos ha escogido en Cristo. Y eso es para la alabanza de su gloria, dice. Para la alabanza de su gloria. El Hijo nos ha redimido con su sangre preciosa. Aquí tenemos al Padre, tenemos al Hijo. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime con su sangre. Y en el 13 y 14 vemos al Espíritu Santo, cómo nos sella. Y es además la garantía que Dios nos ha dado. Y eso es lo que realmente vamos a recibir, lo que Dios ya nos ha prometido. Eso vemos en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo también ora en el capítulo 1 para que los creyentes, nosotros, podamos tener espíritus de sabiduría, de revelación en cuanto al conocimiento de Dios. Él quiere que nosotros sepamos, conozcamos las bendiciones que tenemos en Cristo y el poder que tenemos a nuestra disposición para llevar nuestra vida cristiana. Es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y aquí en el capítulo 2 muestra el apóstol a los Efesios su condición antes de venir a Cristo. ¿Cuál era su condición? ¿Y cuál es la condición de todo aquel que aún no ha venido a Cristo? Esta es una condición pasada de todo creyente genuino, aquel que ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Ese que ha sido sellado, ese es un auténtico cristiano. No es un falso, sino que es un auténtico, porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Cristo, dirá Pablo a los Romanos 8:9. Pero aquel que ha sido sellado es un auténtico cristiano. Y entonces, pero para aquel que no ha sido creyente, esto es presente, lo que va a decir el apóstol en el capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros. A los Efesios está diciendo, Dios le ha dado vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Él os dio vida, cuando estabais muertos. Los Efesios estaban muertos. Así también todo aquel que no ha creído en Cristo está muerto, muerto delante de Dios. ¿Cuál es la causa de estar muerto? Aquí lo dice. Los pecados, nuestros pecados y delitos. Pecado. La muerte no se refiere aquí a la muerte física, sino que la muerte aquí se refiere a la separación que está el hombre de su Dios. Desde el momento que Adán pecó, Dios toma a Adán y a su esposa y lo echa del huerto. Adán fue echado de la presencia de Dios, fue echado del cielo, por así decir, quedó separado de Dios. Las puertas del cielo quedaron cerradas. Y el apóstol dirá más adelante, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia. Desde Adán, porque por medio de Adán entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron, por cuanto todos pecaron. Así que no hay diferencia, dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Separados de Dios, porque nuestras iniquidades hacen separación entre Dios y el hombre, dirá el profeta Isaías. Hay separación. Y esta separación acarrea el pecado. Separado de Dios. Muertos. Así que todo aquel que no ha creído en Cristo y está escuchando, está separado de Dios por causa del pecado. Sigue la corriente de este mundo. O sea, es decir, una de las pruebas que realmente estaba un muerto y que está muerto el hombre sin Cristo, es que toda su vida está influenciada por este mundo. Toda nuestra vida estaba influenciada por este mundo, por este sistema anticristiano, por esta forma de vida contraria a Dios y a su palabra. Nosotros estábamos enamorados, influenciados por el espíritu de este mundo que se caracteriza por la codicia, la avaricia, la enemistad, la idolatría, la sensualidad. Y así podemos seguir. Nosotros estábamos muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, y de ahí. Todo hombre que no ha creído en Cristo está viviendo de esta manera. Para el creyente esto era pasado. Vivíamos una vida contraria a Dios. Abrazábamos todo lo que es contrario a Dios, contrario a la santidad, a la justicia y a la bondad de Dios. Y esto es vivir no conforme a la voluntad de Dios, sino que es vivir conforme al príncipe de este mundo, conforme a Satanás, al diablo, al Dios de este siglo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estar muerto no significa estar ahí y somos inocentes, somos víctimas, no. El hombre está muerto quiere decir que el hombre es inútil. Como el hijo pródigo cuando se va, está muerto, ya no sirve, no hace las cosas que debía hacer para el Padre. Así también el hombre, cuando muere, ya no está cumpliendo los propósitos por los cuales fue creado el hombre, para servir y adorar a su Dios. El hombre está muerto para Dios, pero está vivo para Satanás. Está cumpliendo, está satisfaciendo los deseos del diablo, de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera, el espíritu que trabaja, que le da energía a los hijos de desobediencia. Es decir, aquellos que no han creído en Cristo. Viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Y además Él los anima. Y después sigue el apóstol diciendo, entre los cuales también, y Él se incluye, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Esa fuerza interna que nos controla, esa fuerza que nos lleva a hacer el mal, ese principio de maldad que está en nosotros. Nosotros la satisfacíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira. Hijos de ira. El creyente era, pero aquel que no es creyente, aquel que no ha decidido aferrarse a Cristo, esa persona está muerta. Sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y además le da energía, lo alimenta, por así decir. Es hijo de desobediencia.
merecedor de la ira de Dios. Satisface su naturaleza. Es hijo de ira. La ira de Dios está sobre esa persona que no ha creído en Cristo. Esta persona que no ha creído en Cristo está provocando la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se está acumulando sobre él. Estoy citando Romanos 1:18, Juan 3:36 y Romanos capítulo 2. Almacena ira para el día del juicio final. Aquella persona que no ha creído en Cristo. Nosotros, eso era pasado. Pero para aquel que no ha creído, eso es realidad. Tan cierto es ahora. Hijo de ira. Hijo de ira. El Señor dijo a los fariseos, a los incrédulos, le dijo, vosotros, dice, sois hijos del infierno. También le dijo, hijos del diablo. También lo dice el apóstol Pablo en ellos. Hijo de ira. Esa es la condición de todo aquel que no ha creído en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Aquí vemos tres cosas que nos hacían estar separados de Dios. Hay tres cosas que separan a Dios del hombre, separan al hombre de Dios. El mundo, Satanás y nuestra carne. Nos separan de Dios. Pero aquí vamos a ver tres cosas que nos unen a Dios. El 4 dice, pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito y pecado ese, Cristo murió por nosotros. Cristo. Por gracia soy salvo. La misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Estos tres factores nos reconcilian con Dios, nos unen a Dios. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Viene de la palabra miseria y corazón. Es decir, Dios ve nuestra miseria, ve la miseria del hombre en la que se encuentra, muerto, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, satisfaciendo sus deseos y no los de Dios, enemigo de Dios, provocando la ira de Dios, pero Dios tiene misericordia y actúa en amor. Actúa en amor. Es decir, amor en la Biblia es una entrega, es una decisión y una entrega. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo me amó, dice el apóstol, y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios, dice. Juan 3:16, el texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado a su Hijo. Dios en su misericordia actúa en amor y nos da a su Hijo, a Jesucristo, para salvarnos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? La Biblia enseña que hay muchos Cristos, pero hay un solo Cristo el que salva. Hay uno solo. Y ese Cristo se revela únicamente en su palabra. Él dijo escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen en mí, si ustedes no creen lo que yo digo acerca de mí, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y donde yo estoy,
vosotros no podéis estar. Es muy importante conocer al verdadero Cristo. Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios. Las Escrituras revelan que el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Él tiene dos naturalezas en su ser. Una sola persona, pero con dos naturalezas perfectas. Él es tan Dios como el Padre, pero es tan hombre como nosotros. Él tiene espíritu de hombre, alma de hombre, cuerpo de hombre. Pero en él también habita toda la plenitud de la deidad, encarnada en un cuerpo humano. Jesucristo, Hijo eterno de Dios. El bebé de Belén era Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que habita en luz inaccesible, en moradas eternas de gloria, un día viene al mundo. Su naturaleza divina nunca comenzó, siempre ha sido y es y lo será, dice el escritor a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así también lo dirá Miquías. Sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Él es el Padre eterno, dirás bien. Pero en cuanto a su naturaleza humana, tiene un comienzo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene al vientre de María, dice que fue engendrado por él. Y entonces comienza su naturaleza humana. Y nace por medio de esta mujer virgen, María. Y allí en Belén, él nace como un niño, dirá Isaías, pero como hijo se nos fue dado, porque él es eterno, él viene del cielo. Él es el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Como hombre, comienza a crecer lleno de conocimiento, gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo es Dios. Él no es una criatura del tiempo. Él es el creador de todas las cosas, dice Juan. Él es el primogénito, dirá el apóstol Pablo, diciendo, hablando de su preeminencia. Él es el creador de toda su creación. Él está fuera de la creación. Él crea la creación. Él la sustenta. Él hace los cielos y la tierra. Él adorna los cielos. Él pinta los cielos. Él los pone en marcha y él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dirá el escritor a los hebreos. Este es Jesucristo. Este es el que se nos ha sido dado. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Para venir a salvarnos. Y para salvarnos, aquel que es Dios hombre tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros debemos morir, estar separados de Dios. No solo eso, sino que recibir toda la ira de Dios que merecemos, no nuestros pecados. El que merece la ira es aquel que hace el pecado. Nosotros hemos pecado, nosotros merecemos recibir la ira de Dios. La ira de Dios debe caer sobre nosotros. La espada de Jehová debe levantarse contra nosotros y mancharse con nuestra sangre. Esa es la verdad. Y Dios quiere que lleguemos a este conocimiento, que nosotros hemos pecado, que Él es santo y que debemos morir. Pero también Dios en su misericordia y en su amor hace una obra de salvación. Cristo va a la cruz. Cristo, el Hijo eterno de Dios, va a la cruz. Y allí en la cruz, Él se hace responsable por los pecados nuestros. Él va a recibir el juicio de Dios. Él los carga sobre su propio cuerpo. Eso dirá el profeta Isaías, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a él le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción y ella tras su espalda todos nuestros pecados,
dirá también el profeta. Y Pedro, el apóstol Pedro lo afirma de esta manera diciendo, él mismo los llevó, Cristo, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo y agrega el lugar donde sucedió. Allí en la cruz, allí en el madero fue que Cristo cargaba con nuestros pecados en su espalda, cual mochila. Podemos levantar nuestra vista y mirar al Calvario, ver al Hijo eterno de Dios cargando con nuestra inmundicia en su espalda. Y Él va a sufrir lo que nosotros merecíamos, el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué? Porque aquel que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Aquel que no hizo pecado, Dios lo trató como si él hubiese pecado. Él es santo, él es puro. Pilato dijo, este hombre no hay delito en él. Yo entregué sangre inocente, dirá Judas. No hubo engaño en su boca, dirá los apóstoles. Pero él se hace responsable de lo que no hizo. Y él fue desamparado por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos amparados. Para que nosotros pudiéramos ser aceptados en su amado, como dice aquí en Efesios. Pedro dice, el que no hizo pecado, el justo, murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Y no solo eso, sino que también Él sufre el juicio, la ira, la copa pura de la ira de Dios que nosotros debíamos beber. La ira de Dios, la espada de Jehová, se levantó contra él, dice, para herirlo. Eso dice Zacarías 13:7, que la espada de Jehová se levantó contra el pastor para herirlo. Isaías nos dice, ¿por qué? Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros no descarriamos. Y él fue herido, dice. Y él fue herido por Dios. Y fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él fue herido por Dios. No hay dolor como ese dolor que el Señor sufre. ¿Para qué? Para que nosotros no recibiésemos ese castigo. Si creemos en Él. Si creemos en Él. La salvación está preparada. La salvación está hecha. La salvación, dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para todos, para todo hombre, para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, la salvación es para todos, para todos, para todos. El 6, ¿qué dice el 6? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos perdona, nos da vida eterna y ahora no hay barrera, no hay muralla, no hay cortina que nos separan de Dios. Dice que estamos allí sentados. Para Dios estamos sentados en Cristo Jesús. Estamos allí, al lado de Dios. No hay frontera que nos separen de Dios. Para aquel que ha recibido la abundancia de la gracia, dirá Pablo al Romano, que es en Cristo Jesús. La salvación está. Solo hay que apropiarse de ella. Solo hay que tomarla. Solo tengo que hacerla mía. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo me la hago mía? ¿Cómo me la apropio? Esta salvación tan grande, ¿cómo la voy a dejar escapar? No la puedo dejar escapar, porque si la dejo escapar, lo único que me espera, dice el escritor a los Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y agrega, y horrenda cosa
es caer en manos de Dios vivo. Si yo dejo escapar esta salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor y luego por las que la oyeron. Y dice aquí, la fe. La fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? En sencillas palabras, la fe es confiar. Confiar en alguien. Confiar en alguien. Es un movimiento del ser humano. Es un movimiento del ser humano que entra tanto en la inteligencia como la voluntad. Yo escucho el mensaje del Evangelio, lo entiendo. Eso dice la palabra del sembrador. Dice, estos son los que cayeron en buena tierra, son los que oyen y entienden. Porque mi fe no es un salto al vacío, no es un salto a la oscuridad. Yo sé en quién debo creer, en quién estoy creyendo. El apóstol dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque yo sé en quién he creído. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y salvación, dirá en Romano. En Timoteo dice, él sabe en quién ha creído. Escucho el Evangelio, escucho acerca de mi condición perdida, muerto, manejado por Satanás, merecedor de la ira, pero también entiendo acerca de la misericordia, el amor y la gracia de Dios para conmigo. Y ahora yo puedo decidir libremente de haber entendido el mensaje, libremente aferrarme a Cristo o rechazarlo. Y agrega, no por obras, no por obras. Es muy fácil pensar, algunos piensan que con las obras lo vamos a salvar. Es muy fácil pensar que las malas obras acarrean condenación y muerte. Pero la Biblia enseña con igual claridad que aún las mejores obras del hombre son inútiles, porque son como trapos de inmundicia, son inútiles para que las puertas del cielo se abran y poder escapar de la condenación del infierno, de la ira de Dios. De la ira de Dios. Pensemos en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ¿cuántas personas hicieron el bien? ¿Cuántas personas? En todos los tiempos hay personas buenas, según nosotros, según nuestro criterio. ¿Cuántas personas hicieron el bien? Si las personas no se metieron en el barco, en el arca, ¿qué sucedió? A Dios no le tembló la mano para descargar su ira sobre ellos, porque solo había un medio de salvación, el arca. Todos los que estaban en el arca eran salvos. Así también el apóstol Pablo dice, todos los que están en Cristo no hay condenación. El Señor dijo, no hay juicio para ellos. Solo los que están en Cristo. Solo los que están en Cristo. Aquellos que han escuchado el Evangelio y han depositado su fe y su confianza total y única en la persona y obra de Cristo. Cuando digo persona, quiero decir que debo creer lo que Él es, Dios, hombre, y en su obra, que Él murió en la cruz, en mi lugar. Murió, fue sepultado, resucitó, y al tercer día se levantó de entre los muertos, y a los 40 días subió al cielo. Y ahí está. La salvación es un regalo. El medio es la fe. La confianza total y única en Cristo, habiéndome despojado de toda confianza personal y colocar toda mi confianza donde Dios ha colocado mis pecados. Jehová cargó en él, o sea, en Cristo y en su obra. Y entonces Dios dice, aunque tus pecados fueran como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y agrega el escritor a los Hebreos, citando el Salmo, y no me acordaré más de tus pecados, porque la sangre de Cristo puede borrar las manchas más oscuras de tu pecado. Esa lista de mandamientos, ese historial, queda nulo, clavado en la cruz de Cristo. Ese historial que nos condena, que nos separa de Dios, dirá, que es contrario, citando Colosenses 2, 13, 14. Cree, amigo, en Cristo. Cristo es el único nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. El único. No es la religión, no son las obras, es una persona. Y Él no es una religión, Él es una persona. Y Él se revela en su palabra, en su palabra. Ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Hay salvación para todos? Para todos aquellos que creen. El que cree tiene vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Prefirieron seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted decide. Crea en Jesucristo. Dios bendiga su palabra.